Llega el silencio, pero el ruido en tu cabeza sigue sonando, ¿o no? Tienes tus duditas, ¿eh? Este es un espacio para cuestionar certezas, despertar conciencia y atrevernos a pensar diferente. Bienvenido a No Lo Dudes. Bienvenidos al segundo episodio de No Lo Dudes. Ya empezó. Ya empezamos, Teti, entonces te quedaste. Estefanía se quedó. Bueno. ¿Cómo van, gente? Estamos contentos de estar aquí por segunda vez. Reunidos a charlar un rato sobre cosas que nos llaman la atención, que nos interesan mucho. Estoy hoy acompañado de estas grandes amigas, hermanas en Cristo, Estefi, Toscano y María Emilia Ruiz. Mi persona, Daniel Lozada. Venimos aquí hoy a charlar y hablar con ustedes de unos temas. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de unos conceptos que no me eran muy familiares. Puedo decir que todavía no me son muy familiares. Pero que aquí vamos a ir esbozando uno a uno y vamos a ir como resolviendo dudas, deshilando o hilando o enredando, no sé qué va a pasar. Entonces son colectivismo, individualismo y comunitarismo. Y comunismo. Y comunismo. Bueno, o sea, todos los ismos que podemos encontrar. También comunismo. Como un resultado de uno de los anteriores. Entonces, ahora bien, yo creo que es importante que antes de hablar de ellos los definamos, ¿no? Que no empecemos a tirar ideas, sino que podamos como llegar a un consenso aquí entre todos de decir esto es esto. Entonces, Dani, no sé, ¿de cuál nos quieres hablar primero? Ajá, ¿por dónde quieres empezar? No, yo pienso que, o sea, fíjense que uno piensa en esto y uno dice, bueno, hablamos de comunismo, de colectivismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el colectivismo? El colectivismo se puede decir que es una doctrina, un pensamiento, una forma de pensar, ¿no? Un enfoque donde, digamos que el colectivo lo terminamos convirtiendo como el sujeto de derecho, el sujeto de todo, el sujeto de todos los estudios, de todos los análisis. Se vuelve como el centro de todo lo que hacemos. Ese es el colectivismo. Común prima sobre los intereses personales. Sí, pero lo que hacemos es que hacemos un constructo, una abstracción y creamos una masa indeterminada que se llama el colectivo. O sea, esa masa indeterminada del colectivo es la que ponemos en el centro de todo, de las políticas públicas, de todas las cosas que hacemos. O sea, es como que lo más importante. Entonces, digamos que uno puede decir que se supone que todos vivimos así, ¿no? Todo el mundo vive así, en un colectivismo. Pues yo pienso que no necesariamente. O sea, el colectivismo tiene sus peligros. O sea, tú poner el bien común por encima de todo puede sonar bonito siempre, pero a veces tiene sus lugares donde te vuela la uña. O sea, cuando ese colectivo indeterminado es instrumentalizado por alguien y eso te aplasta y aplasta tus libertades, lo que tú quieres hacer, se vuelve un problema para ti. O sea, se vuelve algo que te está molestando. Entonces, no siempre... Y un ejemplo de eso es el otro ismo del que estamos hablando, que es el comunismo, que yo creo que los que aman el comunismo van a decir que no ha habido nunca, el comunismo nunca se ha dado en la vida real en su plenitud, porque el comunismo... No lo han permitido. Sí, porque el comunismo es una utopía que nadie entiende y que eso está, mejor dicho, más allá del cielo. Sí, eso es... Pero la verdad es que los ejemplos de supuesto comunismo que hemos tenido, valga la aclaración, todos han sido colectivistas, han puesto a la masa indeterminada esta por encima de... o la han puesto por encima de todo como el sujeto de derecho todo lo que se hace es por esta masa indeterminada, y lo que ha ocurrido es que ha habido un aplastamiento de las libertades individuales. O sea que el comunismo y el colectivismo son muy parecidos. De ahí precisamente cuando tú lo mencionabas, por eso yo decía que el comunismo viene de una orientación cultural y social que es el colectivismo. Sí. Es que todo comunismo es colectivista, mas no todo colectivismo es comunista. Sí, hay colectivismos que pueden ser socialdemócratas en la praxis política, porque el comunismo, digamos que el comunismo es una expresión política. Es una filosofía política, es una idea que trasciende enseguida a lo que es cómo se entiende, digamos, la reglamentación de la polis. Mientras que
El colectivismo no. Entiendo que el colectivismo es simplemente una forma de percibir cómo se agrupan las personas. Entonces, hay gente que es colectivista, que prioriza mucho el tema del bien común por encima de todo, pero no por ejemplo, estima la propiedad privada. Cree que la propiedad privada debe ser... Es que los comunistas, una de sus tesis principales es la abolición de la propiedad privada. Sí. O sea, de que los medios y mecanismos de producción no pueden estar en manos de privados. Y la centralización de la toma de decisiones, al menos en una fase inicial, según justifican ellos, que nunca se ha llegado a la siguiente fase, pero siempre lo que hay es un acaparamiento de la propiedad, o sea, por parte del Estado. Tú podrías decir que el colectivismo está más relacionado con el tema de las costumbres y de lo cultural, y el comunismo más con lo político y ya como la estructura. Sí, yo creo que para aterrizarlo, el colectivismo es una idea que yo puedo hasta tener. Yo puedo ser colectivista sin saberlo. Sí, porque, por ejemplo, si tú miras aquí, nosotros, los colombianos, somos como colectivistas. Sí, tenemos una tendencia. O sea, tenemos una tendencia como a pensar en el otro. En los todos juntos. Todos juntos somos equipo, vamos para adelante, donde comen uno, comen dos. Sí. Pero en la política no somos tan comunistas. Tan Han colectivistas. querido, pues, pero Lo que pasa es que fíjate que yo no veo el colectivismo como algo tan... Porque tú estás tan describiendo... político. No, tú estás describiendo el colectivismo y pareciera que estuvieras describiendo como alguien que es muy altruista. Yo no veo al colectivista como alguien altruista. No lo veo veo al colectivista como alguien muy vedado por una ideología. O sea, muy tanto que él prefiere invisibilizarse, o sea, desaparecerse, como desintegrar y que son los peligros del colectivismo. Claro, o sea, si tú miras el colectivismo extremo, el colectivismo extremo no respeta al individuo. Ahí sucede algo, es que se difumina el yo. Sí. Desde donde se definen mis principios y valores. No hay límite para Desde eso. donde se toman decisiones. Tengo autonomía para tomar decisiones. Mi familia tiene autonomía. Hay una independencia entre mi persona, mi familia, la sociedad, o es todo un todo ahí mezcladito que termina no siendo claro. Sí. Pero todo el mundo puede ir en el camino de estamos por todos. Pero no se escucha la voz de Para mí el qué pe- pasa para mí. Yo lo Sí. decía más como, por ejemplo, en Colombia, los costeños somos un equipo. O sea, aquí tú vas a Bogotá y si tú eres costeño y te encuentras con otros costeños, somos amigos para toda la vida. Y no nos conocemos. O tenemos esa costumbre de preguntar, como, por ejemplo, en los pueblos preguntan, ¿y tú de quién eres hijo? Y entonces tu apellido es referencia y ya tienen una idea de ti. Y si eres de apellido que yo conozca, entonces eres familia mía y ven y entra. O sea, como que yo veo el colectivismo un poquito así, Claro. como... Pertenecemos al colectivo de personas que nacieron en la región No, de la no, costa pero yo y creo- somos una sola sangre. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo, pero no. O sea, el colectivista es alguien que va a poner por encima al colectivo que al individuo. O sea, por ejemplo, va a decir, voy a poner una exageración, pero para que se entienda mal. Si todos no podemos tener empanadas para comer, entonces no compramos empanadas. Porque el bien de todos es mejor que uno solo se beneficie. O sea, él pone por encima el bien de una masa indeterminada. Al final fue el mal para todos. Ninguno tiene empanada. Pero Pero tú sí crees que hay gente así. claro que hay gente así. O sea, hay gente que no... A ese nivel. No hasta el punto donde ellos mismos se vean afectados normalmente. Exacto. Pero como hay una masa indeterminada de gente que Supuestamente está afectada y una masa indeterminada de gente que supuestamente está afectando a otro, una masa de víctimas y una masa de victimarios, y las dos son indeterminadas, pues yo siempre me voy a aliar con la víctima, Obvio. con lo que yo considero que es la víctima, y voy a penalizar al que supuestamente es victimario. Claro, Entonces claro. el colectivista va a decir, no, hay que darle dinero a los pobres, hay que ayudar, que todos los ricos que no quieren ayudar, bueno, vamos a ayudar, dame plata pues, para ayudar a los No, pobres. yo no. No, Que yo lo- no, que yo la no, dé que de otro. los ricos. ¿Sí me entiendes? Entonces, Claro. esa es la visión, es una visión, digamos, como paródica, una parodia, pero ¿Qué? el colectivismo va por ahí. O sea, es como invisibilizando al individuo, pero poniendo, obviamente, un colectivismo viciado. Y es el que uno
en el comunismo, por ejemplo, más ve y que más se critica del comunismo. ¿Sí me entiendes? Como perspectiva política, por ejemplo, Marx se supone que era un tipo súper que escribió, bueno, todo lo que escribió sobre la segregación de la raza, los pobres, no sé qué y tal. Y era un tipo que vivía mantenido. Lo mantuvieron toda la vida. Además, un tipo súper amargado que nunca mantuvo a sus hijos. Que nunca dio para que sus hijos se sostenieran. Entonces, esto es un hipócrita. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero... No tenía ni idea. Pero bueno, eso es así como cositas de lo que uno dice, lo que uno ve del colectivismo. Del colectivismo. Vuelvo a decir, el comunismo no es el colectivismo. Hay colectivismos que no son tan radicales como lo es el comunismo. Pero porque el comunismo es una filosofía política. El colectivismo no. Colectivismo, digamos, yo creo que es un enfoque, una forma de... Uno podría decir que hasta una forma de pensar. O sea, hay gente para la que el colectivo está por encima siempre Bueno, del entonces, individuo. ¿qué es el comunitarismo? Yo quisiera ir al lado opuesto, al individualismo. Ok. Sí, ahí sí, el colectivismo podría ser como el polo opuesto del individualismo. Sí. El individualismo, pues es lo otro, el individuo está en el centro. Ese soy yo. Yo soy lo más importante. Exactamente. Aquí y en todas partes. Sí, así es. El individualismo es como que el individuo está en el centro, es lo primordial que el individuo tenga derechos y todas las cosas, ¿no? Y entonces no... También se construye una abstracción que es el individuo. Es una abstracción porque Porque nadie está solo. No solamente por eso, sino porque eso que dijiste es muy importante, ¿cierto? Total. O sea, el individuo nunca está despegado. O sea, otro. Fíjate que este tema de los cultivos hidropónicos, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de eso. ¿De qué? De los cultivos hidropónicos. Cosas que ¿No saben qué es un cultivo hidropónico? No, idea. un cultivo en donde le dan agua a Lo los que pasa ponis. que yo sabes que me gusta la Niños, sí, jardinería. organízate, ajá. Un cultivo hidropónico son los cultivos estos que hacen unas maticas y tal, pero que no están sembradas en la tierra, sino que están en el aire y la matica va creciendo porque le va cayendo agua. En el aire. Está en el aire, está colgada en una cosita. Es como un La helecho. matica flota. No, porque no está tierra, no tiene tierra. Ok. Ella está creciendo sin tener tierra. Sin echar raíces. Exacto. ¿Desde Ella dónde echa sale las la raíces, mata? pero la echa en el aire porque todo el tiempo le está cayendo agüita y le está corriendo agüita a través de un sistema que se crea para que siempre tenga agüita. Yo cuando tú sales con esas cosas me pregunto cómo llegó esa información a él. Buscando para regar sus plantas. O sea, Pero esos cultivos hidropónicos no tienen raíces, no están cimentados en ningún lugar. A veces el individualismo hace esto con el análisis de las personas. ok. O sea, como que pone al individuo en el Flotando aire. en el como espacio. si el individuo no viviera en Claro. nada. Claro que eso, obviamente, vuelvo a decir, esto es una parodia, una crítica al individualismo porque... una exageración. Exactamente, pero para que se vea, para que se entienda. O sea, es como que crea un individuo abstracto porque además no define ese individuo quién es. O sea, no se trata de ella, o mí, o de mí. Se trata de un individuo abstracto y ese individuo abstracto es el sujeto de derecho, esa persona, esa. Y se pone como en el aire ahí, como un poquito, a veces se exagera lo del ligado y lo codependiente que somos, o sea, lo interdependiente hiperconectado en que estamos nosotros, Claro. a veces hasta con el medio ambiente, con la naturaleza, entre nosotros mismos, o sea, como que se pasa por alto un poco esas conexiones y además sobre todo, aquí es donde yo más veo una crítica al individualismo, los límites. O sea, a veces como que los límites y las responsabilidades que el individuo tiene para con El otro. el entorno en el que vive, en el que está. Ese es como el problema ahí. Cuando dices que la visión de individualismo crea un individuo abstracto, ¿a qué Sí. te refieres? Es lo mismo que hace el comunismo, el colectivismo. O sea, fíjate que el colectivismo creaba como una masa indeterminada de personas y empieza a darles unas características a esa masa. Entonces, estos son el proletariado que es así, pero no te está diciendo quiénes son. Entonces, yo me puedo considerar del proletariado, no me puedo considerar de ahí. ¿Sí me explico? Y yo puedo decir, Steffi es del proletariado o Steffi oligarca y resulta que Steffi no es ningún oligarca. O sea, él crea esas abstracciones y con base a esas abstracciones hace Te análisis. pone unas etiquetas. Establece como unas categorías. El individualismo también roles. crea una categoría que se llama individuo que es abstracta porque ninguno de nosotros es un individuo. O sea, es como que ninguno de nosotros es... ¿Cómo así? O sea,
ninguno de nosotros está solo, es completamente independiente del resto. Exactamente. Entonces, a veces pone el individualismo, este individuo, como flotando en el aire. ¿Sí me explico? Como si no tuviera relación con todo lo demás. Y entonces, Sí, porque las cosas afectan, no solamente te afectan a ti, sino que también afectan a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Tú, como individuo, no estás en la misma posición que están tu mamá, tu papá y tu hermano. Tu papá seguramente trabaja en una empresa que depende de alguien, Claro. que le afectan X cosas, y tú puedes ser un emprendedor que le afectan estas otras cosas. O sea, que el uno y el otro, por más que parezcan separados, se están ligados. Porque Sí, la están economía de su conectados. familia depende de los dos. ¿Sí me explico? O sea, Ok, Sí. ahí tendría que decir que el individuo sí existe. O sea, lo que no existe es esta idea de individuo independiente del otro no, completamente. pero el individuo tampoco existe porque es una abstracción. ¿Dónde está ese individuo? ¿Quién es? Es una abstracción. También es una abstracción. Así como el colectivismo hace su abstracción de la masa, el individualismo también hace su abstracción de ese individuo. Porque describe un individuo que no sabemos quién es. No eres tú. mira que la ¿Sí me definición... explico? Es un individuo que definimos. Una persona en edades de tal y tal, no sé qué, o una cosa así. De hecho, el mismo concepto de persona se define y empieza a organizarse en esa línea y empieza a definirse qué es una persona, quién es persona, quién no es persona. Entonces, empieza todo un tema. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso son abstracciones. Yo no quiero decir que no se pueda abstraer. El problema es que cuando esa abstracción se vuelve ridícula, cuando tú empiezas a individualizar el individuo, a la individualización Por de que él eso, queda en el pero por aire. eso te digo, el individuo existe como abstracción, como nombre existe. O sea, a una persona con una identidad propia, con sus pensamientos, emociones, sentimientos, roles, incluso. Pero la O masa sea, también, entonces. Eso sí existe. Pero la O sea, masa del eso colectivismo también existe. No, eso existe, pero a donde yo creo, y escuchándote ¿Verdad? en tu concepto de individualismo, donde creo que no deberíamos llegar es a ese punto de pensar al individuo como completamente independiente del otro. Sí. O pero- sea, lo que quiero decir es que el concepto, cuando hablamos de individuo, esta emocionalidad, identidad, motivaciones están relacionadas a su entorno. Así es. Entonces, yo pienso en el individuo así. Cuando tú me hablas de individuos, y yo que soy psicóloga, muchas veces tenemos que hacer descripciones y a veces usamos la palabra individuo, entendiendo de la forma en la que yo te estoy diciendo. Claro Sí. que cuando nos extrapolamos a estos fenómenos, no sé cómo lo llamamos, filosóficos, el individualismo podría llamarse un fenómeno filosófico. Es que sí, como un enfoque, una Sí. forma. Tengo- Ahí hay mucho, por ejemplo, Esa es tarea. uno puede decir de que los liberales clásicos fueron individualistas, John Locke, y después Ayn Rand, Jack. Por ejemplo, decir cosas como la virtud del egoísmo, que es una tesis, creo que de Ayn Rand, si no me falla la memoria. Ella dice que el egoísmo de los individuos tiene unas virtudes al final en el colectivo, unos efectos positivos, pero ese efecto positivo que se dan en el colectivo o en general es producto de que todos los individuos fueron egoístas. O sea, de un disvalor viene un valor, que es la virtud al final. O de lo que se puede leer como un disvalor que puede no estar siéndolo. No, ella dice el egoísmo literal. O sea, el egoísmo de yo querer enriquecerme, la suma de los egoísmos de quererse enriquecer al final logra que todo el mundo se enriquece Enriquezca, mejor. claro. Y al final hay una virtud detrás de eso. Capitalismo. Es un poquito paródico eso, lo que estoy diciendo así. Estoy diciéndolo muy simplemente y así muy a la ligera. Sí. Y yo sé que detrás de eso hay toda una teorización económica que tiene gran peso. Y así como ella está escribiéndolo, en parte es, pero yo creo que como filosofía moral hay un error ahí. Y es creer, o sea, evaluar la economía y las finanzas y cómo se crea la riqueza como si estuviéramos hablando de moralidad. La moralidad es una cosa y como se crea la riqueza y se invierte el capital es otra cosa diferente. Puede ser que la suma de muchos deseos de enriquecerse propenda para que la sociedad final se enriquezca. Es cierto, puede darse el tema de que la gente queriendo salir adelante y enriquecerse, mucha gente teniendo ese impulso, puede generar un envión de crecimiento económico para un país, para una nación, para un grupo de personas. Es cierto, pero eso es desde el análisis
económico, desde el análisis financiero, pero hay que hacer un juicio moral de eso. Y el juicio moral se hace desde otro ángulo completamente diferente. Las categorías son otras. No puedes utilizar las mismas categorías que haces en la economía. Entonces tú no puedes hablar de la virtud del egoísmo, porque el egoísmo no es una virtud. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, a eso me refiero, como que se lee como un valor, pero ¿por qué? ¿Sería el egoísmo o sería otra cosa? ¿Tendría otro nombre ese deseo de enriquecerse? Sí, uno puede poner otro nombre, pero fíjate que en ¿O esta... sería otra motivación la que hay detrás, un interés diferente? O sea, creo que estoy de acuerdo contigo en eso de que son como dos... Y eso es una distintas. confusión recurrente en esto. O sea, tú vas a encontrar gente que es comunista no porque la doctrina comunista le parezca bien o buena o aplicable en cuanto a lo económico, sino que es comunista porque Moralmente cree que es lo que correcto. es lo correcto moralmente. Los valores de pensar en el otro, de Por eso empatizar por los pobres y tal. Pero en la práctica eso nunca ha sido la verdad. Y hay gente que es otra cosa. Entonces es como que al final las categorías están confusas porque la gente está evaluando el comunismo no por lo que es una digamos una filosofía política y que gestó políticas públicas en el Estado. No lo está juzgando como eso, sino que lo está juzgando como doctrina moral, que eso no es una doctrina moral. Entonces ahí es como donde está como a veces yo siento que eso hace mucho ruido, mientras que cuando uno va cortando como que la vaina por pedazos. Espérate, me estaba hablando de esto como doctrina moral o como cuestión filosófica o como enfoque político, ¿sí me explico? Ok. Bueno, ¿y qué es el comunitarismo? Bueno, el comunitarismo, fíjate que el comunitarismo a mí me gusta mucho. Sí, yo me lo imaginé. Tengo que decir que el comunitarismo Lo tengo es... claro. Él y yo somos Best friends. Sí. Best friends. Fíjate que el comunitarismo es como... Es lo que... Y aquí vamos a entrar en el giro. Aquí vamos a entrar un poco en el giro, sí. Porque el giro nuestro... Y es que en parte el comunitarismo es lo que la iglesia ha intentado sostener como por mucho tiempo. Cuando me refiero a la iglesia, es la iglesia de Cristo. Y es que hay una tercera vía, un tercer camino, donde el colectivo o la comunidad, ese enfoque de la masa indeterminada, no pisa al individuo. Y donde el individuo valora, respeta y es responsable con el entorno en el que está. Y esa es la propuesta, así mal dicho, del comunitarismo. Es la gestión de una comunidad que respeta los derechos individuales y que valora los derechos individuales. Ese es el comunitarismo. Tiene muchas diferencias con los otros ismos de los que hablamos. Pues con el comunismo no es una filosofía, el comunitarismo no es una filosofía política, o sea, no está enfocado en generar políticas públicas para el Estado, ni se ha intentado hacer así, pero es más bien un enfoque, como les decía ahorita, un enfoque de cómo ver la vida. Y hay mucha gente que a veces estamos ahí en la mitad de eso. O sea, a veces estamos en esa vía del comunitarismo, o sea, de que creemos que tenemos una responsabilidad, por ejemplo, para con nuestras familias. Claro. Pero al mismo tiempo no queremos y entendemos que no podemos permitir que nuestra familia, por ejemplo, nos aplaste. Que los deberes para con nuestra familia nos aplasta al punto de perder nuestro bienestar. Eso es, por ejemplo, un enfoque comunitarista. Ni pone en el centro al colectivo, ni pone en el centro al individuo. Ahorita que estabas hablando pensé en un versículo. No sé si me dejan Ajá. leerlo. Ajá. Aquí no leemos. Aquí memoria. No mentira. Sorry. Está en Hechos 2 y habla precisamente como de la primera comunidad de creyentes. Ajá. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ese es uno de los pasajes que más usan quienes quieren desfigurar, porque es una distorsión completamente a la iglesia primitiva y a los cristianos y la enseñanza de Jesús, para decir que Jesús era un comunista revolucionario, amigo del Che Guevara. Una gran mentira, una gran falsedad.
Y el contexto ahí mismo lo dice. Hay una gran diferencia entre eso que ves tú ahí y lo que aplicó el comunismo o el colectivismo. El colectivismo, como pone por encima al colectivo, el colectivismo utiliza los mecanismos que tiene para poner a la masa por encima del resto. El individuo, claro. Entonces, ¿qué hace? No te dice, si tú quieres y deseas, debes ser generoso. No, te dice, Tienes que, bájate del bus y da tanto. Es política. Y eso te está dando cuenta que eso no fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Hechos 2. Ellos voluntariamente iban vendiendo sus cosas porque vivían en algo que en la escritura se utiliza una palabra en griego que se llama koinonia, que proviene de una idea de unión en el espíritu, unidad en el espíritu. Entonces, la koinonia, la unidad en el espíritu, estar en un mismo enfoque, un mismo deseo, hacía de que yo voluntariamente vendía lo que tenía para yo sumarlo a una colecta común y que mis hermanos que no tenían lo disfrutaran también. Pero era un acto voluntario. Y eso lo podemos ver más adelante, por ejemplo, cuando Ananías y Zafira. Sí, preciso de eso. Podemos ver ese hecho donde Pedro, cuando los regaña y los amonesta, les dice, estaba en ti venderlo o no. O sea, tú podías decidir venderlo o no. ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu? Diciendo que habías vendido y que habías entregado todo cuando era mentira. ¿Para qué te pones a inventar? Exactamente. O sea, que ellos, Ananías y Zafira nunca estuvieron obligados a hacerlo. Ellos estaban en decisión y Pedro los increpa es con ¿por qué mientes? Diciendo que lo habías hecho cuando no. Entonces nos damos cuenta que era un acto voluntario y te vas dando cuenta, más adelante Pablo habla de que las ofrendas dadas con el corazón alegre son ofrendas que Dios ve bien. Dios ama al dador alegre, no al dador que da por obligación. Entonces te das cuenta que el cristianismo todo el tiempo sostiene de que la generosidad es un deber moral, pero se hace como un deseo, no es porque alguien te lo imponga. En otras palabras, si Dios no baja y te lo impone y usa mecanismos para coercionarte y que lo hagas, ¿por qué vamos a validar, que es lo que intenta hacer el colectivismo y el comunitarismo, utilizar recursos físicos y humanos para oprimirte y que tú tengas que hacerlo por obligación? ¿Sí me explico? Que eso incluso puede estar sucediendo dentro de las mismas personas que se llaman a sí mismas cristianas, ¿no? Exactamente. Muchas veces cristianos creen que Jesús fue un comunista o que Jesús fue un colectivista. Tú dirías que Jesús fue comunitarista. Yo digo claramente, Jesús fue un comunitarista. Llegó la visita. ¿Qué significa que Jesús fue comunitarista? Claramente, no solamente Jesús, es que la iglesia, o sea, sus discípulos mostraron ser comunitaristas. Por ejemplo, ¿cuál es otra diferencia entre el colectivismo y el comunitarismo? El colectivismo y el comunismo necesitan un enfoque de centralización. Porque como ellos quieren poner a la masa indeterminada en el centro, necesitan centralizar digamos, yo creo que el comunitarismo también está centralizado. O sea, funciona siempre y cuando el individuo tenga presente estos valores morales que te da la relación con Dios. Ajá. O sea, no funcionaría de otra forma. Claro, pero también fíjate que podemos decir que el comunitarismo tiene a un individuo como centro, pero este individuo tiene unas características particulares y es que tiene una moral guiada por el Espíritu, guiada por Jesús. Yo creo que el comunitarismo no pone el centro al individuo. Sí, tampoco pone el centro al colectivo. Lo que hace es entender que el colectivo está hecho de individuos. Exacto. Entonces el individuo no puede vivir sin el colectivo. El individuo es individuo y adquiere su identidad también en función de la alteridad de lo que el otro dice. Entonces, el otro soy yo. Yo reconozco la identidad de María Emilia y como la construcción de la identidad de María Emilia se hace también en función de lo que ella es, pero además de lo que yo reconozco de ella. Eso es el comunitarismo, o sea, las dos cosas juntas. No es que la masa es lo que dice todo, pero tampoco es que el individuo se identifica solo y que vive solo y que está en el aire, sino que las dos cosas se dan juntos. O sea, tanto tú defines quién eres como esa construcción de quién eres está también mediada por lo que los otros también dicen de lo que eres tú. Ya, entonces reconoce las dos cosas. Se entiende al yo como un yo relacional, no independiente. O
sea, es un yo que está en contacto con el otro y que desde el otro también se conoce y se identifica a sí mismo. Diferencia clara. Comunismo y colectivismo, creo yo, necesitan un mando centralizado. O sea, necesitan para poner a la masa y oprimir al individuo, no ponerlo en el centro. Pero nosotros, necesitan a alguien los comunitaristas tienen un mando centralizado en Dios. Sí, pero ese mando centralizado nos ha dicho a nosotros que nosotros somos un cuerpo Libres. orgánico. Fíjate la figura que utiliza el Nuevo Testamento. Es un cuerpo orgánico. Nadie está mandando así como quien dice, como que nadie está cogiendo y está diciendo, María Emilia, esta cosa. No, sino que funcionamos como un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. ¿Me explico? Sí, o sea, la sí. visión que nos da a nosotros es una visión más orgánica que una visión estructural con un mando centralizado. Eso quienes tienen una visión comunitarista, Ajá. pero no nos vamos a decir mentiras. Hay iglesias que no Incluso, funcionan así. Sí, dentro de la misma tradición cristiana, de la iglesia cristiana, religión cristiana o como le queramos llamar, hay iglesias que funcionan centralizadas, ¿no? Hay un mando y se difumina la voz de todos porque se hace lo que hay que hacer, porque eso es lo que hay que hacer. Se vuelve a la larga de pronto algo colectivista. Sí, Eso claro. llega a pasar. Sí, No, hay no un creo que en enfoque, todas partes, hay pero un enfoque pasa. colectivista, pero no quiere decir, y esto es lo que yo, digamos, que haya cristianos que tengan un enfoque colectivista, no quiere decir que el cristianismo que enseñó Cristo y que se vivió por lo menos por sus discípulos y los primeros discípulos fue un cristianismo colectivista Claro. y con un mando centralizado. Sí. Eso no ocurrió. O sea, tanto es así que el crecimiento de las iglesias fue completamente orgánico y desperdigado, además porque tenían una persecución encima, que los andaban persiguiendo para matarlos y ellos anduvieron por todas partes predicando el evangelio y no había un mando centralizado en eso. Entonces, hubo sí un liderazgo, pero un liderazgo orgánico. Un liderazgo que fue dejando líderes en las diferentes ciudades, gente formada que podía de alguna manera orientar. Pero eso pasa también en las comunidades. Claro. Nosotros también podemos tener líderes en comunidades, pero no es un mando centralizado que va tomando las decisiones inequívocamente. Este debate se ha hecho también, por ejemplo, entre centralismo y federalismo. Entonces el centralista Yo cree... sabía que otros mismos iban a salir. Y entonces sale Sí, el esos federalismo y son dice, no, espérate, históricos. cada federación, yo te digo, o sea, si tú me pones a elegir a mí, Daniel, o sea, esta es mi opinión personal, entre el comunismo colectivista y el individualismo, Tú te quedas con el individual. no, yo digo, ninguna de las dos están bien moralmente, o sea, tienen su crítica, pero para mí es menos riesgoso el individualismo. ¿Por qué? Porque en el individualismo me dejan ser. O sea, Claro. yo puedo vivir en comunidad y yo puedo hacer mi comunidad y yo puedo ser. ¿Me entiendes? Pero en el comunismo yo veo la posibilidad de que se tiraniza al individuo siempre. O sea, de Se que alguien difumina el llegue yo. y coja el dominio. Y es que lo que finalmente ha pasado, Unión Soviética, Cuba y todas las cosas comunistoides que nosotros conocemos, lo que ha ocurrido finalmente es eso. No sería algo que Jesús aprobara. Jesús fue muy claro con esto. O sea, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Cosas que determinan claramente, denle al César, ¿de quién es esa moneda? Denle al César lo que es del César y al Dios de lo que es de Dios. Está diciéndote, papá, o sea, yo no vengo con la fuerza de este mundo a coartar a la gente para imponer la igualdad a punta de espada o la equidad a punta de espada. Jesús dice, no, esos no son mis mecanismos. ¿Sí me entiendes? Si tú lo haces porque hay una transformación interna de tu espíritu, de tu ser, que donde tú reconoces al otro lo suficiente para ser empático con él, para darle inclusive hasta tu vida. Pero lo vas a hacer por lo que yo he hecho en ti, por lo que Dios he transformado dentro de ti. No porque hay una imposición y una postura monolítica o centralizada de qué es lo que debería ser o no. ¿Qué es lo que sí pasa cuando tú pones el colectivo y generas esta masa? O sea, el colectivismo lo veo como una cosa que se puede fácilmente instrumentalizar para yo tener poder y gobernar a todo el mundo. Y que hagan lo que me dé mi gana. ¿Me entiendes? Esa es la situación, digamos, como por eso yo digo, prefiero el individualismo. Aunque moralmente sé que tiene sus críticas. Yo estoy pensando en algo y no sé si desvío la conversación, pero Ajá. si tenemos que pensar en hoy, qué es lo que vemos alrededor. Yo estaba tratando como de decir, bueno, ¿qué es lo que vemos alrededor? Y yo siento que hay como un enredo Sí. entre el individualismo y el colectivismo. Sí. Entre esto de ser independiente, de yo tengo mi identidad y todo esto y hago mi vida y
pero también vivimos de colectivos y como lo que tú hablabas al principio. Entonces termina siendo como una mezcla de todo, pero todos estoy hablando desde lo que yo identifico en los entornos en los que he tenido la oportunidad de estar, lo que veo en redes sociales. No es algo que investigue a profundidad, pero es como termina viendo como una confusión. Soy individualista, pero entonces defiendo ideas colectivistas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que yo creo que hoy en día es muy difícil encontrar personas que estén 100% de acuerdo con una definición como estas, porque la gente no está comprometida con nada. Es verdad. La gente no está comprometida con, o sea, yo soy rojo y soy rojo hasta la muerte y me muero con el rojo. No, la gente busca, y voy a repetir la palabra, su comodidad, que la dije en el capítulo pasado. Porque esa es la posición más chévere. Yo soy individualista para lo que me conviene, pero para lo que me conviene, Soy colectivista. yo soy colectivista. Yeah. Porque Tiene ese sentido. individuo que hace parte del comunitarismo del que tú estás hablando es un individuo que no es egoísta. No. Es un individuo que entiende el valor que tiene sacrificarse por el otro. Claro, que además valora, y por ejemplo, valora una cosa tan importante como que ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por nuestras familias. Entonces, ¿cómo yo voy a definir mi realidad solamente por lo que yo soy? Por lo que yo quiero. O por lo que yo quiero, o por lo que yo... sí, Eso lo lleva a respetar una tradición y yo creo que hace que eso pueda funcionar en el tiempo. Si te das cuenta, nuestra Claro. realidad actual es una mezcla maluca De un poco de de individualismos y colectivismos, Sí, así total. como todos entrelazados. A eso iba. Sí, eso es. Pero fíjate que No, también y hay a ustedes no les parece que eso da miedo. esa mezcla. Esa como libertad que tienen las personas hoy de literalmente como la Barbie ser lo que quieran ser, afectar como quieran afectar y justificarse como se quieran justificar. A mí no me da miedo, pero obviamente sí es una cuestión de... Yo, por lo menos en mi caso, me preocupa. Me parece Sí. preocupante. Yo lo veo por lo menos por la gente que estimo, en el sentido en que yo digo que son formas de actuar que no son muy consecuentes y hasta qué punto pueden ser nocivas para la mente o la forma de vivir de una persona. O sea, Por eso es que hay tanta gente loca. pienso en mis hijos y Ay, digo, Dios mío. si algún hijo mío llega a estar así de confundido, podría de pronto en algún momento tener una pérdida de su bienestar psicológico, de su bienestar Es que, físico. es que da bienestar saber que yo estoy amarrado a algo seguro. Exacto. Pero esa gente que vive como fluctuando entre un ismo y el otro ismo O el no está o seguro como- de nada. No. Pero ahí yo increpo contigo en algo. Y es que sí hay gente comprometida con su ismo. O sea, así como hay gente que está de un lado a otro en su fluctuación, hay gente comprometida con su ismo hasta la muerte. Que escriben libros, que tienen redes sociales, que hacen conferencias, gente Sí. que otra gente sigue. Y respondiendo a tu pregunta, yo sí creo, a mí no me da miedo tampoco. Al igual que a Daniel, me mí sí me preocupa. da miedo, carajo, me preocupa, un loco pero un día de además esos. sufrimos nosotros hoy en día, sufrimos los efectos de esos riesgos, que no son riesgos, sino que son realidades de estos ismos. Sí. O sea, ya son realidades que nos tocan, que nos están tocando hoy, que están afectando situaciones sociales que llegan hasta nosotros directa o indirectamente. Entonces es como, bueno, yo como actor social, político, ¿cómo respondo a eso cuando no estoy siendo de pronto partidaria de uno de estos que siento que nos está afectando? Sí. Yo fíjate que yo también quisiera hablarle un poquito a mis amigos cristianos. Si estás pensando de que Jesús era un revolucionario loco, no tienes que Replantéate tu relación con Jesús. No y te- lee la Biblia, amigo cristiano. Sí, hay que no, El no- sí comentario bíblico. no, ahí te diría, dúdalo un poquito. O sea, creo que hay que leer a profundidad y, digamos, conocer el contexto en el que se estaba hablando, diciendo las cosas. Hay que conocer mucho más profundamente a Jesús. No crean lo que ven en las redes sociales. Van a encontrar cualquier cantidad de locos ahí hablando de que Jesús era un comunista, de que Jesús... O sea, yo voy a decirlo.
el comunismo está tan lejos y el colectivismo está tan lejos de la fe cristiana que los ideólogos del comunismo y los ideólogos del colectivismo son en su mayoría ateos. Materialistas. O sea, hasta en ese grado... Yo conozco uno. Sí, son ateos materialistas, es decir, gente que reconoce o creen que lo único que existe es lo material, y además son materialistas, y algunos ya solamente históricos que reconocen que nada más lo que ha pasado es solamente una pugna de poderes políticos y de interacciones políticas, pero sobre esas cosas no hay nada metafísico ni nada que nosotros debamos opinar desde el plano ético y desde el plano moral, porque son solamente pugnas de poder. Entonces, realmente creo yo que sí está muy lejos. Uno puede ver las encíclicas papales que hubo desde hace mucho tiempo. Los papas, no todos, pero hay algunos que son muy buenos y que han sido muy buenos y que han sido gente, más que buenos, diría sabios. Y esa gente sabia vaticinó, se dio cuenta a tiempo de lo que venía gestándose y hicieron muchos análisis muy valiosos sobre eso. Fíjate que la Iglesia Católica específicamente siempre ha propuesto desde hace mucho tiempo una cosa que se conoce, que algunas personas conocen, que se llama como no se llama así literalmente, pero es como el justicialismo o la doctrina social de la Iglesia. Y la proponen como una tercera vía, o sea, como una vía no excesivamente individualista, pero tampoco rayando con el colectivismo, sino una vía intermedia. Esto yo creo que la Iglesia Católica lo ha explicado así, y yo creo que en eso la Iglesia Católica está en lo cierto. O sea, la cristiandad no es una política no es una cosa política, pero menos aún es un enfoque que se podría articular con el comunismo y con el colectivismo, ni tampoco de lleno con el individualismo. Es una cosa diferente en la que se entiende de que hay una transformación espiritual que va hacia afuera. Por eso Jesús, cuando le preguntan sobre el reino de Dios, él dice que es como un río de agua viva que sale del corazón afuera. Entonces, y cuando le preguntan ¿dónde está el reino de Dios?, él dice, está entre ustedes. Entonces, sí, o sea, es otra cosa. Y la Iglesia Católica lo ha dicho así. Para mí, la palabra clave y esencial es comunitarismo. Cuando yo he tenido charlas con amigos y siempre lo enfoco en ese lado, no, que Jesús era un colectivista comunista. No, espérate. Jesús era un comunitarista. O sea, Jesús, o más bien, las primeras comunidades cristianas fueron comunitaristas porque tenían un diseño orgánico, una forma de actuar completamente diferente a la que ocurre cuando nosotros estamos describiendo un colectivo. De hecho, fíjate que la mayoría de los colectivismos utilizan los poderes de la democracia para funcionar. Pero el comunitarismo en el que vivimos nosotros, digamos, en la iglesia primitiva, no usó esos mecanismos, al menos no explícitamente, o menos no siempre. ¿Sí me explico? No fue como que la norma. Entonces, bueno, ese es el enfoque. Ya saben, amigos cristianos, Jesús no fue un loco revolucionario. Jesús dijo cosas tan potentes, les voy a decir cosas como: yo no vine a abolir la ley, sino vine a ponerla por obra. O sea, no fue alguien que vino a destruir lo que estaba. Jesús no fue alguien que vino a imponer por la fuerza sus verdades. Fue alguien que estuvo dispuesto a morir por mis pecados, por los tuyos, a entregarse por el otro. Valoró tanto valoró tanto a los demás que se entregó a sí mismo en un acto completamente voluntario. Ese es el ejemplo que él nos legó. Lo que hicieron sus discípulos fue justamente eso. Lo que practicaron y vivieron fue eso, viniendo desde una transformación espiritual interior hacia afuera. Entonces, y es a lo que estamos llamados a vivir. Sí, y que en parte es un poco divorcia, intenta explorar. Habla un poquito de mí, ¿no? Yo también fui seducido en parte a veces por el... Ustedes no saben, pero era comunista. Sí, por el... Socialista tirapiedra. Y era. Por un comunismo... De vaina que estudiaste en la Universidad del Norte, porque donde hubiera sido un Atlántico... Ay, Dios mío. Dios mío, bueno, Señor. Pero la verdad es que yo sí te digo que tuve un proceso de encontrarme con valores morales que me fueron mostrando de que ese no era el camino y que Jesús no había enarbolado eso. Yo estaba confundido, y esa confusión muchas veces viene de que tú no sabes, no te diste cuenta, pero en tu colegio, en tu universidad, tuviste profesores que eran comunistas
y que tú no lo sabías. Y todo lo que te lo dijeron bajo ese lente, bajo ese enfoque, bajo esa óptica. Claro. O de pronto tu papá lo era, de pronto tu mamá lo era. Y tú te fuiste criando con eso. Es momento de que te que lo encuentres. dudes. Sí. Dúdalo. Y De de que que lo la dudes. misma cultura está configurada de una manera ya. Incluso la gente puede no tener claridad de estos conceptos y tener tan arraigado en el ser esto, que toca como despertar ese sentido crítico, Sí. reflexionar, que es una de las cosas que buscamos hacer aquí. Y Sí. decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Y eso realmente está Es la verdad. es la verdad. Entonces, es el O llamado eso me lo que... dijeron y por eso yo lo creo. Le hace, por ejemplo, el que esté en esta duda, le hace Lucas y Hechos de los Apóstoles. 2 libros que se tiene que leer del Nuevo Testamento, escritos por el mismo autor, que narran la vida de Jesús y después la vida de sus discípulos después de su ascensión al cielo. Con eso vas a tener una concepción bien, bien clara de lo que Jesús dijo, de lo que Así enseñó es. y de lo que hicieron sus discípulos. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias, Steffi. Gracias, Dani. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir, darle like. Todas esas cosas nos suman. Agradecimientos a nuestro patrocinador oficial, como siempre, California LP Bros, aquí en Barranquilla. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.